La Galería DPM de Guayaquil, una de las más prestigiosas del país, está cumpliendo 25 años precisamente en una época, y esa va a ser mi primera pregunta, en que el mercado de arte en el Ecuador parece estar deprimido. Está hoy en la República.es Diego Pérez, su representante. Señor Pérez, ¿cómo está usted? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. De alguna manera estaba implícita en mi presentación la pregunta inicial. ¿El mercado de arte en el Ecuador está pasando por un momento de depresión? Bueno, realmente no podemos hablar de que existe todavía mercado de arte, porque hay muchos procesos que tenemos que cumplir, pero estamos trabajando para que haya un mercado como tal. Lo que sí hay es ciertos coleccionistas y aficionados, pero no existe, digamos, un mercado. No están todavía todos los jugadores en sitios y en escena favorable para que pueda darse un mercado de arte. Ahora, había una época en el Ecuador, y estoy hablando tal vez de los años 80 y 90, en que había un mercado de arte, en que el arte era incluso un bien de ahorro y de refugio. ¿Ya no ocurre eso? Sí, exactamente. En esos años, los años 80 y inclusive 70, entiendo, porque eso fue previo a mi época, pero en los años 80 hubo un buen mercado. Inclusive hubo un mercado un poco más light, ligero, de especulación, durante la bonanza de los bancos, ¿no? Y eso me refiero que se comercializaba mucho arte sin realmente que sean de valor cultural. Eran imágenes de complacencia cotidiana que se comercializaban de valores bastante altos. Y porque siempre los canales eran los canales informales, ¿no? Pero eso se acabó con la caída de los bancos. Y de allá para acá se ha deprimido, y si bien es cierto, en los últimos 4 o 5 años hay como un pequeño despertar por la nueva generación. Hay una nueva generación que está interesada en un arte de su tiempo, más allá de lo histórico, como pueden ser los Guayasamín, los Quimans, los Tábaras, que ya tienen su sitio en la historia del arte. Hay esta nueva juventud, 30, 35 años para abajo, desean un arte, pero todavía la parte económica no está todavía de la mano, pero sí se ve que hay un futuro. Y después, a nivel empresarial, deben darse varios escenarios más de mayor confianza para poder, como se llama, invertir en el arte. Entonces sí, en los 80 estábamos mejor desde un punto de vista, lo hemos deprimido, pero hay una luz en el túnel que sí, que las situaciones económicas y de tranquilidad para invertir se dan, podría despertarse. Ahora, también para que se dé eso, es necesario que haya pintores con el suficiente renombre como para que la gente pueda comprar sus cuadros, sabiendo que no solamente, aparte del tema ornamental, van a tener un tema de por lo menos no perder su precio. Hay actualmente pintores en el Ecuador, aparte de su calidad artística, bien cotizados económicamente. Bueno, sí, hay una nueva generación de artistas. No, eso mucho tiene que ver porque, por ejemplo, localmente en Guayaquil hay una universidad que se llama IPAE, que ya lleva unos 6 años o 7 años, bueno, desde el 2005, ¿no? Entonces están saliendo nuevos profesionales. Y de ahí se puede ver claramente que hay toda una generación de artistas que se proyectan. Ahora, a nivel de mayor cotización, tenemos autodidactas como, por ejemplo, Pablo Cardoso, que está exhibiendo en el CAC, Centro de Arte Contemporáneo en Quito, una retrospectiva. Él es autodidacta, pero ha tenido premios de la Rockefeller Foundation, de la Apollo Crafter y otros reconocimientos. Él es el artista contemporáneo mejor cotizado. Y cuando digo mejor cotizado, todavía son valores razonables bajo el contexto ecuatoriano. Si nos vamos a Colombia, un artista equivalente a Pablo podría tener una cotización 2 o 3 veces mayor, porque en Colombia sí hay otro mercado y es otro escenario social a favor de las artes, lo cual todavía al Ecuador le falta madurar. El Ecuador tiene una larga trayectoria, inclusive desde la época de la colonia, con grandes artistas plásticos. Pero en los últimos años, el último par de décadas, como que en el Ecuador no han surgido en la dimensión y en la cantidad los pintores y los escultores
en el volumen que existían antes. ¿Lo siente así usted, que está todos los días en el tema del arte? No, lo siento distinto. Lo que sí hay es de que en el Ecuador no tenemos muy buena difusión. Entonces no tenemos buena difusión, entonces no se conoce, y por otro lado tendemos a valorar cuando el artista ya pasó, salvo en el caso puntual de Guayasamín y Quima, que vivieron esa esperanza, pero Troya y los Mineros, etcétera, lo venimos a reconocer ya por muerte, ¿no? En el Ecuador hay muy buenos artistas, tanto de 40 y tantos años a 30, muy buenos artistas, pero hay falta de difusión y por un lado, y por otro lado, todavía en Ecuador padecemos que el producto de afuera es mejor que el local. Hay muchos coleccionistas que prefieren apostarle a artistas de otras nacionalidades porque vienen de centros que tienen más maduro el sistema artístico andando. Entonces hay catálogos, hay mercado, se valoran, es más seguro, ¿no? Es más seguro. El ecuatoriano todavía no cree en lo propio. Es un problema nuestro que se da en varios rubros y en el arte no es ninguna excepción. Pero yo le podría nombrar unos 10 buenos artistas de 45 años para abajo que tienen gran potencial, y sí, reconocidos 2 o 3 por esfuerzo propio y a nivel privado salir a ferias. Y a propósito de eso, las galerías de arte promocionan en verdad a los artistas, les ayudan a cumplir sus metas, a desarrollar su arte, o simplemente mercantilizan el arte. Ahí está la diferencia entre una galería de arte y un bazar. El Ecuador ha estado lleno de tiendas llamadas galerías de arte, ¿no? Y eso diferencia a los que están en el comercio diario, que complacen la demanda del momento, y las galerías que hacemos carrera. Por ejemplo, ya que me toca tener el placer de estar aquí por los 25 años, Cardoso trabaja conmigo hace 24 años, Saidel Brito hace 15, Manuela hace 18. Nosotros llevamos una carrera como galería y con los artistas. Y a estos artistas nos vamos a ferias, invertimos mucho yendo a ferias. Y realmente la valorización de estos artistas está dado más por la aceptación de afuera que adentro. Pero sí, como dentro del país se valora internamente menor, perjudica un poco ese trabajo que hacemos afuera, si es que me explico. Pero la diferencia hay que en Ecuador ahorita hay 2 galerías de arte, como se entiende, y muchas tiendas. Y la segunda galería tiene recién 2 años. En los 90 teníamos en Quito una excelente galería que se llamaba La Galería. Había muchas en Quito por entonces, y muchas de ellas buenas, que hicieron mucha promoción del arte. Cerraron por diferentes motivos relacionados a la época, y ellos fueron parte de esa bonanza en el buen sentido de la palabra de los años 80. Hicieron un gran trabajo, Art Forum, la galería de Betty Wappenstein, que es la más destacada, pero bueno, ellos ya dejaron de existir hace unos 10 años o algo más, ¿no? Entonces actualmente las galerías serias somos 2 que sí invertimos, inclusive ayudamos a que el artista no la pase difícil, nos aseguramos que ellos tengan lo básico y promovemos. Y luego la gran mayoría son tiendas, bazares, que es la venta diaria, ¿no? El retail. Así es. Muchas gracias, señor Pérez. Me imagino yo que muchos de quienes nos están viendo estarán pensando o estarán tratando de adivinar o de identificar el autor del cuadro que usted tiene detrás. ¿Por qué nos cuenta quién es? Sí, esta es una pieza llamada Sierra Roja de Saidel Brito. Saidel Brito aquí hace una sobreposición de 2 series que él ha hecho. Esta figura oscura que vemos aquí y plateada proviene de una serie que tenía que ver con la Bahía de los Cochinos en Cuba, fallida, es una artillería. Y el paisaje, que ahorita es un paisaje andino, y lo ha pintado de rojo y lo titula Sierra Roja, por las implicaciones políticas de la revolución que se está viviendo en los países llamados bolivarianos. Muy bien, muy lindo, muy llamativo. Muchas gracias por haber estado hoy aquí. Felicitaciones por los 25 años de su galería. Espero que siga promocionando el arte, que el Ecuador tiene en eso, en las artes plásticas, una beta enorme, que hay que explotarla y explotarla bien. Muchas gracias, señor Pérez. Buenos días.
Bueno, muchas gracias. El representante de DPM, una de las galerías de arte con más raigambre en el Ecuador y sin duda una de las más importantes y prestigiosas.